Y empezando por la parte prehispánica, he leído mucho este libro de Paul Bestein, La Calavera, ¿no? Esta es una edición viejita. Anda. La edición nueva, bueno, por ahí la encuentran en el Fondo de Cultura, es un libro no muy caro, pueden ver que no es muy grueso, ¿no? Y Paul Bestein, que es un antropólogo alemán, hace una comparación en este libro de la idea de la muerte europea y la mexicana, ¿no? No digo Andas. indígena, sino mexicana. Y bueno, él comenta, por aquí voy bueno, a parafrasear un poquito, de cuando él está viendo lo que el europeo piensa cuando viene a México, ¿no? El europeo, para quien es una pesadilla pensar en la muerte y que no quiere que le recuerden la caducidad de la vida, se ve de pronto frente a un mundo que parece libre de la angustia, que juega con la muerte y hasta se burla de ella. Extraño mundo, actitud inconcebible, ¿no? Entonces, sobre todo yo creo que esto se topó mucha gente cuando vio la película de Coco, Sí. los extranjeros, sobre todo, de ver esta mega fiesta en el Panteón y que eso existe y bueno, que los indígenas mexicanos antes de la llegada de los españoles no tenían un día de muertos, tenían muchos días, no era una celebración larguísima Ok. y claro que muy jerarquizada, ¿no? Obviamente, para dedicada a los niños que murieron, a los adultos, incluso, si no me equivoco, había otra categoría, hay varias categorías, ahora no lo recuerdo, ¿no? Y que bueno, al final, la muerte no es una condena, la muerte no tiene que ver con un destino relacionado a tus actos, ¿no? A que te juzguen a alguien más, una divinidad, y te diga, no, pues es que te toca sufrir, ¿no? Porque fuiste bien malo. El infierno, pues no existe, como aquí lo dice Beste. Mm, y bueno, sí, bueno, después comentaré otras cosas, no quiero aquí quitar otra parte importante, ¿no? Para el Sí, mexicano, como alguna vez te comenté, el mexicano antiguo, ¿no? De repente tenemos este problema que acabo de cometer, ¿no? sí, sí, Decimos sí. el mexicano y no existía México antes de, Antes de la llegada de los españoles, ¿no? sí, sí, No, porque bueno, no, después, más bien antes de la independencia, es que bueno, porque como país soberano, con el nombre de México, obviamente es después de la independencia, ¿no? Pero la idea territorial que tenemos de México se la debemos a la Nueva España y a los españoles, aunque no nos guste. Ellos fueron los que juntaron el norte de México, que no tenía nada que ver culturalmente con el centro, y la zona sur de los mayas, que no tenía nada que ver con los otros dos, ¿no? Entonces, esta división territorial, esta unidad que tenemos de la lengua, obviamente, pues en el centro de México el náhuatl, allá las lenguas mayas, y bueno, acá en Aridoamérica habían otras cosas, ¿no? Es más complicado de conocer. sí, exactamente. Sí. Entonces, pues sí es no es un México, podemos hablar de una América antigua o las culturas que se desarrollaron en lo que hoy es México, ¿no? Hablando de los españoles, por aquí Sagún, que fue uno de los primeros evangelizadores y que escribió mucho sobre estas culturas, y mucho de lo que conocemos se lo debemos a él, ¿no? A veces dirán que este, lo- los evangelizadores pues destruyeron, efectivamente hubo una destrucción, pero también hubo un rescate de mucha información, ¿no? Entonces, Agún aquí nos dice, ¿no? Decían los antiguos que cuando morían, los hombres no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir, casi despertando de un sueño, y se volvían en espíritus o dioses. Y cuando alguno se moría, de él solían decir que ya era Teotl. Entonces, bueno, aquí importante porque para la cultura occidental, mucho de lo que piensa nuestro auditorio tiene que ver con esta cultura y la mayor parte de las religiones, vamos a decir abrámicas, ¿no? Hablando de las religiones hebrea, cristiana ¿Judía? sí, sí, o judía, ¿no? Hebrea o judía. Ujú. Si hay un inicio, o sea, una creación, y bueno, hay un desarrollo, en el cristiano hay un apocalipsis, un fin de los tiempos y ya todo terminó. La historia termina, es una historia lineal.
pero para los indígenas es una historia que no tiene fin, ¿no? Es un ciclo que se Ok, repite y que sigue los calendarios, ¿no? En este caso, los calendarios solares o lunares, dependiendo la cultura, tienen que ver con la cosecha, ¿no? Porque realmente vivimos de eso, ¿no? De los alimentos. Y bueno, en nuestra cosmovisión gira alrededor de esos dos astros, del Sol y de la Luna, y son los que determinan las cosechas, lo que vamos a comer, como te comentaba, y una representación también de la vida, de la muerte, de la resurrección, ¿no? El Sol es lo que hace diario, el Sol diario nace, vive y resucita, ¿no? Y eso hacen los dioses, y eso le sucede al hombre, a los seres, bueno, al ser humano, a todos y todas. Nos sucede esto que te comento, ¿no?